Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Bien, hermanos, vamos a retomar el estudio que hemos estado teniendo ya algunos domingos sobre personajes favoritos de la Biblia. Un personaje estamos tratando de ver por semanas, sin embargo, por la característica del personaje del día de hoy, no creo que podamos terminarlo, así que probablemente vamos a continuar la próxima semana. Pues vamos a empezar a hablar de Job, probablemente uno de los mejores ejemplos, hablando de personajes bíblicos que nos dan gran enseñanza. Job es uno de ellos. Sin duda, a través de la historia, de la vida, de las vicisitudes, sufrimientos y problemas de Job, nosotros lo que aprendemos en realidad es acerca de la fidelidad y la perseverancia de Job. Yo creo que eso es un tema que se repite a lo largo del libro de Job y que también es importante que nosotros lo recordemos en nuestra vida. Vemos nosotros en nuestra vida o podemos sentir en nuestra vida la fidelidad y la perseverancia de Dios. Espero que sí, porque si la respuesta es no, tal vez este estudio nos ayude a comprender, hermanos, que Dios siempre está en medio de nosotros, en medio de los problemas y las tribulaciones de esta vida. Cuando hablamos de perseverancia, nos trae la idea o nos habla acerca de continuar adelante a pesar de cualquier situación. Y me encanta esta frase que la puse aquí en la presentación. Si nos caemos 7 veces, nos levantamos 8 veces. Eso es perseverancia. Me encanta este ejemplo también. Dicen que el boxeador no pierde la pelea por caerse, sino que pierde la pelea por no levantarse. Y es genial. En la vida vamos a caer. En la vida va a haber circunstancias en que, ¡pum!, vamos al suelo. Sea por desánimo, sea por enfermedad física, sea por problemas matrimoniales, sea por lo que sea, vamos a caer. Pero necesitamos levantarnos. Eso es perseverancia. Y la vida de Job nos muestra esa perseverancia. Aquí yo quería compartirles algunos ejemplos de perseverancia, que podrían ser muchos otros. Pero ¿quién conoce la historia de Thomas Edison? ¿Quién fue Thomas Edison? ¿Alguien sabe? ¿Quién es Thomas Edison? No, yo tampoco. Solo lo puse ahí porque creo que era un buen ejemplo. Yo creo que fue el que inventó el bombillo, ¿no es cierto? ¿Cuántas ocasiones lo intentó? 10,000 veces. Y alguien podría decir, ¿qué hombre más insistente? Yo me hubiera cansado a la segunda o a tercera vez. Ya, esto no sirve. Pero el hombre mostró perseverancia una y otra vez hasta que lo logró. Y hoy nosotros disfrutamos de su invento, pero no fue fácil. No, por supuesto, no vamos a continuar toda la clase hablando de Thomas Edison. Pero Henry Ford, se dice que antes de llegar a ser lo que fue, cayó en bancarrota muchas veces y nunca se rindió, continuó adelante. Steven Spielberg. ¿Alguien conoce a Steven Spielberg? ¿Quién es? ¿O a qué se dedicaba? ¿O a qué se dedicó? Cuando estudiamos o indagamos un poco en su historia, nos damos cuenta que fue rechazado
en muchas ocasiones, escuelas de teatro. ¿Y cuántas películas famosas ganadoras de Oscar ha hecho este hombre? Un hombre que no se rindió, sino que continuó adelante. Elvis Presley, un gran ícono de la música también, enfrentó sus vicisitudes. Bueno, al final también fallece de una forma trágica, pero no podemos negar el hecho de que fue un hombre con perseverancia. ¿Quién conoce a este hombre? Harlan Davis Sander. ¿Quién sabe quién es Harlan Davis Sander? ¿No? ¿No? ¿De verdad? Come on. El coronel Sanders. ¿Alguien sabe quién es el coronel Sanders? KFC, pollo frito, ¿sí? Ustedes saben a qué edad el coronel Sanders, este es su verdadero nombre, por cierto, a qué edad comenzó o abrió su primer restaurante. ¿Sí? Do you know how old was he when he opened his first restaurant? Me neither. Not just kidding. Almost 80 years old. Casi 80 años. Este hombre, ellos lo conocen como el coronel Sanders, el que fue en su momento el dueño de KFC, el que inventó la receta de KFC, de ese pollo que vamos y compramos y que sabe tan bueno. Pero fracasó gran parte de su vida y nunca se dio por vencido. A los casi 80 años de edad abrió su primer restaurante. Y uno diría, 80 años, vamos para descansar o hacer otra cosa, pero no para estar abriendo un negocio a los 80 años. ¿Y quién no conoce hoy el KFC? ¿Quién no ha comido en KFC? Me extraña bastante que no conocieran el nombre original del coronel Sanders, pero ahí lo tienen. Ya algo aprendemos siempre. Bíblicamente, Jeremías, hermanos, el profeta llorón. ¿Saben cuántos años predicó Jeremías? 40 años. ¿Cuántas almas salvó Jeremías en 40 años de predicación? ¿Cuántas almas? How many years did Jeremiah preach the word of God? 40 years. How many souls did he save in those 40 years? No. Zero. Perseverancia. ¿Por qué? Porque había que agradar a Dios, hermanos, y pues si vamos a estar 40 años predicando y no se salva nadie, pues Dios sabrá. El apóstol Pablo, sin lugar a dudas, es otra muestra de su perseverancia. Continúa adelante, en tribulaciones, en naufragios, en hambre, frío, calor, desnudez, azotado, golpeado, siguió predicando. La viuda persistente o la viuda insistente en esa parábola que cuenta el Señor, ¿por qué recibió lo que pedía? Porque fue insistente, persistente, mostró perseverancia. Y otro ejemplo del que ya hemos estudiado también, de José en el Antiguo Testamento. Una y otra vez, para mí la vida de José fue como una montaña rusa. Arriba y abajo, ups and downs, right? Eso fue su vida. Pero nunca se rindió y llegó a ser el segundo hombre más importante en la tierra de Egipto
en ese lugar. Y sin lugar a dudas, el Maestro, Señor Jesús, nunca se rindió. Aun cuando lo despreciaban, iba con la cruz caminando hacia el Gólgota, la gente lo escupía, le gritaban, le despreciaban. ¿Se imaginan ustedes que Jesús se hubiera rendido? ¡Pum! Tira la cruz. Estoy cansado, hasta aquí, ya no más. Esta gente no me quiere, no aprecia mi salvación, hasta aquí llego. ¿A dónde hubiésemos quedado? La perseverancia es una cualidad, hermanos, o una virtud que necesitamos desarrollar. Y de eso aprendemos en el libro de Job. Aunque él me mate, en él esperaré. Capítulo 3, versículo 15, dice, con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata las casas. Así que vamos a ver, hermanos, cómo nos va en la lección. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo, pero quisiera hacerles esta pregunta. Yo creo que sé la respuesta. ¿Alguna vez ustedes han sufrido? ¿Alguna vez han sufrido? Si la respuesta es no, dígame de qué planeta viene usted, porque en este planeta todos sufrimos. Parece ser una pregunta ilógica. Todos hemos sufrido. Es más, desde niños sufrimos. No hace falta ser adulto. Desde niños sufrimos. Sufrimos abandono, probablemente alguna injusticia. Sufrimos agresión física o verbal. Mi padre me gritaba todo el tiempo. Mi padre me decía, estúpido, no sirves para nada, eres un inútil. Y me agredía con palabras, o me agredía físicamente, ¡pum! Por todo me pegaba. Entonces los niños también sufren. Mire usted, alrededor del mundo hay niños que sufren de hambre, sufren de enfermedades, sufren de abuso sexual, abuso físico. Todos hemos sufrido. Y el libro de Job nos habla específicamente acerca del sufrimiento. Two slides back, ¿qué libro es eso? En mi mente, Job. En mi mente. Aunque creo que la cita no está correcta. Creo que no está correcta. Nomás ahora me di cuenta. Pero debería ser en Job. Si lo encuentras, no sé si sería el capítulo 13. Vamos a ver si se me fue algún número. 13, 15. Ya, 13. 13, 15. My bad. Ya, 13, 15. El hermano Nathan me estaba preguntando esta cita. Está en Job. Yo puse capítulo 3, pero es capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Did you see it? Thanks, Nathan. Appreciate it. You are connected in this class. I love it. Remember, if you have any questions or comments, just raise your hand and let me know. Hablemos un poquito antes de entrar en detalle, hermanos. Por eso les decía que el tiempo no es suficiente. Antes de entrar en detalle con el libro, hablemos un poco de Job. ¿Es el libro de Job una historia que nos hace sentir bien?
a mí me hace sentir bien. Principalmente en el capítulo 42, al final, cuando veo todo lo que Dios lo bendice de nuevo. ¿Es el libro de Job una historia de dolor y pérdida o es una historia de esperanza y promesa? ¿O es más bien ambos? ¿Qué creen ustedes? Para mí, ambos. Veo dolor, pérdida y luego esperanza y promesa. ¿Por qué sufren los justos? ¿Tienen ustedes una respuesta para esto? ¿Por qué las cosas malas le suceden a la gente buena? No lo sé. ¿Por qué sufren los justos? Lo vemos en esta historia. ¿Somos castigados por algún pecado desconocido? Eso pensaron los amigos de Job, como lo vamos a ver luego. Pensaron que Job estaba sufriendo por algún pecado que había cometido. ¿Cómo puede un Dios justo permitir el mal y el sufrimiento en el mundo? Esa es otra pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué si existe Dios? Y si Dios es bueno, ¿por qué deja a los niños sufrir o a las personas sufrir? No hacen nada. ¿Permanece Dios fiel incluso en las circunstancias más atroces? ¿Sí o no? ¿Está Satanás limitado en su poder cuando se trata de nuestro sufrimiento? ¿Dios siempre deja claro por qué sufrimos? No siempre deja claro. Dios no siempre da explicación del por qué permite las cosas en nuestra vida. ¿Cómo debemos tratar a nuestros amigos mientras sufren? Todas estas preguntas, hermanos, vamos a tratar de responderlas en esta lección. El día de hoy, la próxima semana. ¿Está Dios siempre en control? ¿Sí o no? ¿Es el Señor compasivo y misericordioso? Bien. Hablemos un poco acerca de Job de una forma general. ¿Qué sabemos sobre el libro de Job? ¿Quién escribió el libro de Job? Sabemos que es un libro del Antiguo Testamento. Está entre Esther y Salmos. Para aquellos que les gustan los números, es el libro 18 de la Biblia. 42 capítulos, 1070 versículos, 10.102 palabras, de las cuales en el prólogo son los dos primeros capítulos, capítulo 1 y 2. El diálogo poético se encuentra desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42, verso 6. Un diálogo donde vemos a Job y a sus amigos, Elifaz, Bildad, Sofar, Eliú. Y también vamos a encontrar por ahí un diálogo incluso con la persona de Dios. El epílogo o la prosa, capítulo 42, versículos 7 al 17, la parte final. ¿Quién es el autor? Un autor desconocido. Algunos dicen que fue Moisés quien escribió este libro. Otros dicen que fue el mismo Job. Y hay otros que dicen que pudo haber sido una combinación de ambos, de Moisés y Job. Lo cierto del caso es que este libro se encuentra como uno de los 5 libros proféticos. Probablemente escrito en la era patriarcal, es decir, durante el tiempo del Génesis, antes de que fuera dada la ley de Moisés. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿O podemos llegar a esta conclusión? Por la esperanza de vida. Se dice que Job vivió 140 años
después de su sufrimiento. ¡Qué bendición! Muchos no llegaríamos ni a los 140 años. También por la riqueza que tenía este hombre, medida en ganado, no tanto en plata y oro, sino en el ganado, los animales que poseía. También por los deberes sacerdotales. Él mismo era quien ofrecía sacrificios y pues sabemos que ofreció sacrificios como Abraham, Isaac y Jacob. Y ofrecían sacrificios sin que existiera la ley todavía dada como de los sacrificios. Cuando leemos el libro de Job no hay referencias al pueblo de Israel. Entonces intuimos que todavía no estaba en existencia Israel. Tampoco el éxodo de Egipto, la ley mosaica o el tabernáculo. Nada de esto se menciona en el libro. Lo que nos hace suponer, una vez más, que se escribió durante el Génesis, antes de la ley mosaica. Y para algunos es el libro más antiguo registrado en la Biblia. Puede ser uno de los primeros libros que se escribió. ¿Quién decidió ponerlo entre Esther y Salmos? Ya eso es otra cosa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más sabemos de Job? Ahora de Job, el hombre. ¿De dónde era Job? De la tierra de Uz, versículo 1. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Conocen ustedes a alguien más que haya sido de la tierra de Uz? ¿Quién más era, de la tierra de Uz? Do you know someone else? Abraham, ¿recuerdan? De la tierra de Uz, junto a la tierra de Madián. Vea cómo lo describe, ya lo leímos, el versículo 1. Era un hombre intachable, un hombre perfecto, es decir, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hoy en día, ¿conocen ustedes a alguien que se acerque a estas características? Do you know someone today with these characteristics? Come on. Su predicador, su suegro, your preacher, your father-in-law, your brother, your dad, myself. Interesting, right? Un hombre, hermanos, difícilmente encontramos en la Biblia a alguien descrito con estas características. Es decir, Job era o fue en su tiempo un hombre muy especial. Muy especial. Intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía 10 hijos, o tuvo 10 hijos. 7 varones y 3 mujeres. Ve al versículo 2, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Que en el transcurso de la historia vemos cómo ellos mueren, pero al final de la historia, Dios lo vuelve a bendecir con otros 10 hijos. Otros 7 varones y otras 3 mujeres, que eran las más hermosas de toda la tierra en ese tiempo. Vemos que era rico. ¿Cuál era la posesión? Verso 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500
yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Nótese que la mayor posesión de riqueza que tenía este hombre Job, era ganado, animales. Obviamente tuvo que haber poseído muchas otras cosas más. Cuando el texto dice, y era mucho más grande, era el hombre más grande de toda la gente de ese lugar en el oriente. Vaya, uno dice, en todo el sentido de la palabra, Job había sido bendecido por Dios. De hecho, nos dice que tenía muchísimos. Eso es lo que es la palabra que utiliza la Reina Valera en el versículo 3. Muchísimos criados, muchísimos siervos. I'm looking for the English word, Nathan, on verse 3. How many servants? This is very many. Very many. Countless. We don't know how many. Lots of servants. He was definitely a rich man. Pero lo más importante que este hombre tenía era su fe, su obediencia a Dios. ¿Alguien quiere leer el verso 5? Versículo 5. Chris, ¿lo tienes? ¿Sí? Ya acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba en la mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones, de esa manera hacia todos los días. Gracias, Chris. Job hacía eso cada cuánto? Todos los días. Dice el versículo 4 que sus hijos hacían banquetes en sus casas. Para mí, leo el texto y me da a entender que cada uno de sus hijos tenía su casa y hacían banquetes, hacían fiestas. Invitaban a sus amigos, invitaban a sus hermanas, dice al final del versículo 4, que llamaban a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job estaba pendiente de eso. El versículo que nuestro hermano leía dice que Job enviaba y los santificaba a su hijo, a sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Si tenía 7 hijos, ¿cuántos sacrificios ofrecía? Y dice que Job hacía esto porque decía en su corazón, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Por esta razón, Job hacía esto todos los días. Por si acaso sus hijos hubieran pecado, él ofrecía sacrificios a Dios. Note que no lo hacía por sí mismo, lo hacía por sus hijos. Eso nos demuestra la gran fe de este hombre. Y a lo largo del libro vamos a encontrar que a pesar de toda su grandeza, su fe, también sufrió grandemente. Algo que me parece interesante remarcar aquí es que Job es también mencionado en el libro de Ezequiel y también en el libro o la carta de Santiago. En Ezequiel capítulo 14, versículos 12 al 14, es mencionado con Noé y Daniel por su justicia. Y en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 11, dice, habéis
oído de la firmeza de Job y habéis visto el propósito del Señor, cómo el Señor es compasivo y misericordioso. Así que Santiago lo cita no solo para resaltar la firmeza de Job, sino otra vez la compasión y la misericordia de Dios. De eso se trata la historia de Job. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, o comentario hasta acá? Bien. Dicho esto, si no hay preguntas y comentarios, analicemos el capítulo 1. Yo creo que capítulo 1, capítulo 2 y probablemente capítulo 3 son los capítulos más conocidos. Después de allí, la lectura se vuelve un poco pesada y la gran mayoría no hemos quizás hecho toda la lectura. En el capítulo 1 vemos la prosperidad y las calamidades de Job. Ya hemos leído acerca de su prosperidad, de su riqueza. Hemos leído también acerca de su fe y su devoción a Dios. Hablemos acerca ahora de cómo Job es presentado y cómo se le permite a Satanás probar a Job. Vamos a leer versículos 6 al 11 quizás. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué podemos ver acá, hermanos? A mí me maravilla principalmente y me llama la atención la forma tan excelente que Dios, o cómo Dios habla acerca de Job. Y me hace pensar a mí, si Dios tuviera que hablar de mí, ¿cómo hablaría Dios de mí? ¿Cómo le presentaría Dios a otra persona, en este caso mi persona? Por ejemplo, Aiden está aquí, yo conozco a los padres de él, lo conocí a él cuando estaba más pequeño. Sus padres estuvieron en mi casa, en Costa Rica, en una ocasión, y yo lo conozco a él, pero él no conoce a Nathan. Entonces yo podría presentarle a Aiden, podría presentarle a Nathan. Aiden, Nathan es un hermano de la iglesia de West Huntsville, vive aquí en Hazel Green, como a 2 minutos, 3 minutos de acá. Es casado, tiene 4 niños, es un buen hombre, esto y aquello. Puedo dar todas las características porque más o menos lo conozco. De igual forma, puedo presentarle a alguien más. Pero en este caso, estamos hablando
o leyendo de Dios hablando de Job. Y le dice a Satanás, hey, Satanás, tú que andas buscando a quién devorar, a quién hacer tentar, o a quién caer en la tierra, no has considerado de verdad a Job. ¿No conoces a Job? Un hombre recto, perfecto, temeroso de mí y apartado del mal. Es como si Dios le estuviera diciendo, ese hombre, usted lo llega a probar y no falla. Claro, dice Satanás, ¿y cómo no va a ser bueno? ¿Cómo no va a ser temeroso? ¿Cómo no va a ser apartado del mal? Si usted lo ha bendecido. Todo lo que el hombre hace, usted lo bendice. Todo lo que él hace, usted se lo multiplica. Le dice Satanás, pero quítele todo lo que usted le ha dado y verá. Y verá que en ese mismo momento lo maldice. Note el reto. Job está ajeno de esto. Él está tranquilo en la tierra, disfrutando de sus cosas. Este debate es entre Dios y Satanás. Esta conversación se da entre ellos. Y Satanás pide permiso. Déjeme quitarle. Déjeme quitarle todo lo que tiene y verá. Dios concede el permiso. Verso 12. He aquí, note la limitación en el verso 12. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no ponga su mano sobre él. Ok, trato hecho. Listo. En un mismo día, Satanás se pone a trabajar. En un mismo día. 4 mensajeros destruyen. Cuando uno recibe una noticia, generalmente uno quisiera que las noticias sean buenas. ¿No es cierto? Uno nunca espera noticias malas. Pero Job, en un mismo día, recibió la peor noticia que se puede recibir. Versículos 13 al 19. Si gustan, lo leemos. Verso 13. Dice, y un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía éste estaba hablando y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en su casa, de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino al lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En un mismo día, toda la grandeza material y la felicidad, humana, se desplomó. Una cosa es perder las posesiones materiales, ¿verdad? Perdí mi casa,
perdí mi trabajo, perdí mi auto, perdí mis inversiones en el banco, perdí mi dinero. Una cosa es perder las cosas materiales que hoy sabemos se pueden recuperar. Pero perder a todos sus hijos en un mismo día, quienes han perdido a un hijo, uno solo, podrían dar fe de lo difícil que es. Pero que vengan y te digan, estaban todos tus hijos en un mismo lugar, comiendo y bebiendo vino, y las 4 paredes se cayeron y todos están muertos. ¿Cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Después de estar acá, ahora el hombre está acá, abajo. ¿Cómo reacciona Job? Y cómo reacciona Job nos muestra cómo deberíamos reaccionar nosotros ante cualquier circunstancia de la vida. Versículo 20 y 22. Y terminamos este primer capítulo. Y obviamente si alguien pues quiere comentar acerca de esto, lo puede hacer. Verse 20 through 22. Job's reaction. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Solo el verso 20, hermanos, por ahora. ¿Cuál fue la reacción de Job? Ciertamente, en primer lugar, es de dolor. Culturalmente hablando, en ese tiempo, rasgar su manto era una manifestación visible de dolor. Romper su ropa es como si estuviese diciendo: mi corazón se ha roto. Y era una forma de manifestarlo físicamente. Estoy deshecho, estoy quebrado. Pero dice el texto que también rasuró su cabeza. Una muestra también visible de estar en un estado profundo de dolor, de agonía, de sufrimiento. Es como hoy en día cuando alguien muere, nos vestimos de negro para manifestar que estamos de luto, que estamos sufriendo por la pérdida de un ser querido. Pero lo siguiente que hace Job es postrarse en tierra y adorar. Esa es la parte a la que quiero rescatar. No cae en tierra reclamándole a Dios: ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué si soy temeroso? ¿Por qué si soy bueno? ¿Por qué si soy apartado del mal? ¿Por qué me sucede esto a mí? Job no hace esas preguntas. Simplemente cayó en tierra y adoró. Es decir, le dio gracias a Dios, le dio honra a Dios en ese momento. Yo me imagino, o trato de imaginarme, la cara de Satanás, porque a este momento nosotros no lo vemos en el texto, pero yo me lo imagino como si fuese un espectáculo, como si fuese una película. Satanás viendo a Job, esperando su reacción. Quiero ver en qué momento blasfema contra Dios, en qué momento maldice a Dios. Yo me imagino la cara de Satanás cuando vio a Job caer en tierra y adorar. Me imagino su cara de enojo cuando Job dijo en el verso 21: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Jehová dio
y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo me imagino, no sé, obviamente, ¿no? Así me lo imagino yo. Satanás no tiene pelo, pero digo yo, me imagino jalándose el pelo de ira, de enojo, de cólera, diciendo, yo sabía que lo iba a maldecir, yo sabía, pero no lo hizo. ¿Y ahora qué? En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job no dijo, esto que está pasando es culpa de Dios. No, él dijo, la vida es la vida. Y desnudo, sin nada, vine a esta tierra. Desnudo, me voy a ir. ¿Saben, hermanos? Que cuando nosotros entendemos que nada es nuestro, vamos a entender que no vamos a perder nada. ¿Lo dije bien? Si yo creo que esta computadora es mía y Nathan pasa por aquí, la deja caer y se quiebra, yo me voy a sentir muy mal. Y voy a decir, Nathan, me rompió mi computadora. Ahora me la paga. Ahora tiene que ver cómo hace, me compra una nueva. ¿Por qué? Porque yo creo que es mía. Cuando yo creo que algo es mío, es cuando yo veo la pérdida. ¿Cierto? Pero si yo entiendo que eso es solo un aparato y que si yo me muero en este momento no me la puedo llevar y que eso es recuperable y si se quiebra o se pone vieja, ¿qué más da? No pasa nada. Pero como nos apegamos tanto a las cosas materiales, Dios guarde yo pierda esa computadora. Dios guarde se me pierda el celular. Dios guarde le pase algo a mi carro. Dios guarde y Dios guarde y esto. Job no tenía esa forma de pensar. Está bien. Tenía su camello último modelo parqueado ahí. 500 yuntas de bueyes. ¿Cuántas ovejas? 7,000 ovejas. 3,000 camellos. ¿Han visto ustedes no, probablemente los hermanos no. Pero, ¿han visto ustedes el parqueo de Lionel Messi? ¿El parqueo de Cristiano Ronaldo? Probably you don't know because you're not a soccer fan, but I'm talking about Leo Messi, the best soccer player in the world, Leo Messi. Or Ronaldo is probably the second one. Don't know exactly which one is the richest, but I mean, they have a bunch of cars. Not like mine, a Toyota Camry, but expensive cars. In his time, Job had like 3,000 camels the year, last year. No? Richest man in that time. Do you know who is the richest guy in the world right now? Is it Musk? Elon Musk? The Tesla owner? Maybe? Jeff Bezos, Amazon owner? I mean, you understand what I'm trying to illustrate here. They can buy anything, like cars and mansions and private jets and stuff. But what's that?
Job, in my understanding, he didn't put his trust in those material things. He was like, all right, I lost everything. Who cares? God is the one who provides all that stuff for me. And then if I am losing today, everything is because of his will. He's not doing this against me. Do you know what I'm saying? And we have to be like that. Because we as humans, correct me if I am wrong, but we as humans, we constantly think that everything wrong happens in our lives is because of God. God is dealing with me personally for something. So what did I do? It's the first question. Why me? Go ahead. I have a related verse. I don't want to take away from your point, but Go ahead. you know, you said that nor did he blame God, and there were, and like you said, people today, I think when bad things happen, they think there's some reason behind it, whether it's Satan or whether it's them being tested like Job was. We don't have divine indication that that's happening, but there's a passage in Luke 13. Mhm. In Luke 13, now on the same occasion, there were some present who reported to him about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices, that is, they were killed when they were making sacrifice. Mhm. And Jesus said to them, "Do you suppose that these Galileans were greater sinners than all other Galileans because they suffered this fate? I tell you, no. Unless you repent, you all likewise perish. Or do you suppose that those 18 on whom the tower of Siloam fell and killed them were worse culprits than all the men who lived in Jerusalem? But I tell you, no. Unless you repent, you all likewise perish." So you can kind of insert any calamity of the day. He cited these two, and he says, no, that's not the case, that they were sinners. But oh, by the way, take this as an example that you need to examine your life and repent. So, yeah, just highlight that because people were trying to pin calamities down to people's righteousness or lack thereof. Appreciate your comment. It's very important for us to know as well. De verdad, hermanos, que y para terminar la lección de hoy, que ya se nos ha ido el tiempo, 42 capítulos, imagínense, 42 capítulos y hoy nos quedamos en el 1. No voy a decir que vamos a estar 42 semanas aquí, pero debemos ir más rápido la próxima semana. Lo que quiero decir es, hermanos, que si algo debería quedarnos de la clase de hoy, no solo para recordar o memorizar con la mente, sino con el corazón, son las palabras de Job en el versículo 21. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Sea cual sea la circunstancia que estemos pasando hoy, digamos, bendito sea el nombre del Señor. Yo, por ejemplo, tengo a mis padres en Costa Rica. La peor noticia que me pueden dar, que me llamen y me digan, su padre ha muerto, su madre ha muerto. Y es una posibilidad, pero si sucediera esto, ¿qué puedo yo hacer al respecto? No tengo control sobre eso. Y si sucediera algún día, que me llamen y me digan, su padre, su madre, sus hermanos han fallecido, ¿qué voy a decir yo? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Gran capítulo, gran ejemplo de Job. Pues vamos a continuar la próxima semana, hermanos. Se terminó el tiempo de la lección. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no,
Cerramos acá. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por él a morir.